La probabilidad de que un sándwich de jamón se reensamblara espontáneamente a partir de los átomos que lo componen era, según la mayoría de los físicos reputados, de aproximadamente 1 de enero de 1060. Un número tan grande que hacía que ganar una lotería galáctica mientras te caía un rayo en la luna perdida de Pushch pareciera una actividad bastante razonable para una tarde de martes. Y, sin embargo, mientras Timothy Spencer miraba el sándwich de jamón perfectamente formado que descansaba inofensivamente sobre su escritorio, no podía deshacerse de la clara sensación de que algo profundamente improbable acababa de ocurrir. El sándwich definitivamente no estaba allí cuando salió al baño hace 3 minutos y 24 segundos. Timothy tenía 16 años terrestres, lo que en el gran calendario universal lo colocaba de lleno en la categoría de apenas evolucionado más allá de la sopa primordial, según la mayoría de las civilizaciones avanzadas. No había pedido convertirse en el humano más joven jamás aceptado en el cuerpo de exploración intergaláctico. De hecho, si alguien se hubiera molestado en preguntarle qué quería, habría murmurado algo sobre videojuegos y pizza con queso extra. Pero cuando la Tierra fue admitida a regañadientes en la Unión Galáctica tras el vergonzoso incidente con las señales de radio mal llamadas que accidentalmente se tradujeron en una declaración de guerra en 6 idiomas alienígenas diferentes. Parte del Tratado de Paz incluía el intercambio de estudiantes. Timothy había sido seleccionado debido a lo que su expediente describía como una adaptabilidad excepcional y un potencial de amenaza nada destacable. Un cumplido ambiguo que básicamente significaba que era demasiado normal como para causar problemas. Su asignación a la instalación educativa celestial Delta 9, ubicada en lo que los humanos llamarían la nebulosa cabeza de caballo, había venido con el dudoso honor de ser el primer y único humano en una escuela poblada por especies que habían dominado los viajes interestelares, mientras que los antepasados de Timothy todavía estaban recogiendo bayas y huyendo de los tigres dientes de sable. Su título oficial era estudiante de intercambio cultural, pero la realidad de su puesto era más cercana a la de un conserje glorificado que ocasionalmente asiste a clases de física avanzada que le hacen doler el cerebro. Las tareas de limpieza habían sido asignadas como un ejercicio de formación del carácter, aunque Timothy sospechaba que tenía más que ver con el hecho de que muchos de los profesores extraterrestres encontraban divertidas las capacidades físicas humanas de la misma forma que los humanos podrían encontrar entretenido a un perro caminando sobre sus patas traseras. Y así, durante los últimos 6 meses, Timothy había estado barriendo pisos, limpiando tanques de muestras y vaciando recipientes de desechos que a veces le gruñían entre las asistencias a clases enseñadas en idiomas que todavía luchaba por comprender. Su uniforme, un traje de explorador beige con un pequeño parche de la bandera estadounidense en el hombro y guantes negros para manipular materiales potencialmente peligrosos, se había convertido al mismo tiempo en su identidad y en su prisión. El atuendo era necesario en todo momento para indicar su estatus como representante de la Tierra, aunque los pantalones cargo oscuros y las botas eran al menos cómodos, si bien no particularmente elegantes. Él usaba el uniforme no por deber patriótico, sino porque la alternativa era enfrentar una acción disciplinaria por parte del subdirector Sijik, una entidad de 9 miembros cuyo método de castigo consistía en hacer que los estudiantes escucharan lo que afirmaba era música clásica, pero que sonaba sospechosamente como los golpes de muerte de varias máquinas industriales averiadas. Timothy estaba contemplando el misterioso sándwich cuando las alarmas de las instalaciones comenzaron a sonar, señalando la transición al periodo de nutrición del mediodía. Con un suspiro, se guardó el sándwich en el bolsillo. Misterioso o no, el residuo iba en contra de las normas de la instalación y se dirigió a la cafetería. La cafetería del Centro Educativo Celestial Delta 9 era un pasillo largo y estéril bordeado de mesas metálicas idénticas. El techo estaba decorado con tiras de iluminación que proyectaban un brillo antiséptico sobre todo, haciendo que incluso los platos más apetitosos parecieran especímenes de laboratorio. Los estudiantes de distintas especies se sentaron en grupos, algunos flotando ligeramente por encima de sus sillas debido a diferentes preferencias gravitacionales, otros extendiendo sus apéndices de alimentación hacia recipientes de nutrientes compartidos.
Se escuchaba un constante murmullo de charlas multilingües interrumpido ocasionalmente por sorbos, gorgoteos o sonidos agudos de vino que pasaban por risas entre ciertas especies. Timothy normalmente se sentaba solo en el extremo más alejado de la cafetería, lo más cerca posible de las unidades de eliminación, lo que tenía la doble ventaja de mantenerlo alejado de las especies más agresivas y permitirle volcar rápidamente su bandeja de lo que la cocina insistía que era nutrición compatible con humanos, pero que sabía a cartón empapado en aceite de motor ligeramente dulce. Hoy, sin embargo, algo era diferente. En su lugar habitual, encorvado y luciendo de alguna manera más pequeño de lo que debería ser físicamente posible, estaba sentado una criatura que Timothy nunca había visto antes. Tenía un cuerpo pequeño, como de niño, con orejas desproporcionadamente grandes que se extendían hacia afuera de su cabeza como antenas parabólicas. Su piel era de un blanco pálido, casi luminiscente bajo las duras luces de la cafetería, y sus ojos, enormes, negros y brillantes, dominaban su rostro, dándole la apariencia de una muñeca animada. La criatura vestía lo que parecía ser una versión en miniatura de un uniforme de cadete. Una chaqueta gris claro con ribete azul marino y una corbata pequeña que estaba impecablemente limpia y planchada. Timothy hizo una pausa, con la bandeja llena de sustancias comestibles no identificables cerca, balanceándose precariamente en sus manos. La etiqueta para acercarse a especies desconocidas era complicada, y ya había acumulado suficientes deméritos por comunicación interespecies inapropiada después del incidente con los seres telepáticos de las nubes, quienes se habían ofendido por sus pensamientos sobre su parecido con el algodón de azúcar. Pero algo en el comportamiento del pequeño extraterrestre, la caída de esas orejas enormes, la forma en que sus grandes ojos seguían mirando nerviosamente a los otros estudiantes, solo para volver a mirar rápidamente hacia el espacio vacío en la mesa antes de tocar una fibra sensible en Timothy. Después de 6 meses de ser el único ser que no pertenecía, reconoció muy bien los signos del aislamiento. Ignorando el potencial de incidentes diplomáticos, Timothy se acercó a la mesa y se sentó frente al pequeño extraterrestre. ¿No tienes hambre?, preguntó, señalando el espacio vacío donde debería haber estado una bandeja. Las orejas del extraterrestre se levantaron sorprendidas y esos enormes ojos parpadearon varias veces en rápida sucesión. Miró a Timothy con lo que podría haber sido sospecha o curiosidad. Leer las expresiones faciales de los extraterrestres todavía era un trabajo en progreso antes de responder con una voz sorprendentemente melódica y suave. Mi especie requiere compuestos nutricionales específicos que los sintetizadores de instalaciones no están programados para replicar. Ma explicó cada palabra enunciada con precisión. La administración me ha informado que la reestructuración molecular necesaria de las unidades de procesamiento de alimentos se completará el próximo semestre. Timothy miró alrededor de la cafetería donde las distintas especies consumían sus comidas perfectamente adaptadas, luego volvió a mirar al pequeño extraterrestre. Entonces, ¿qué se supone que debes comer hasta entonces? Polvo espacial. Las orejas del extraterrestre cayeron ligeramente. Me han aconsejado practicar técnicas de meditación dietética hasta que se resuelva la situación. Eso suena como el lenguaje del administrador para morirse de hambre en silencio, comentó Timothy frunciendo el ceño. Metió la mano en el bolsillo y sacó el misterioso sándwich de jamón. Supongo que esto no funcionaría. Apareció en mi escritorio esta mañana por medios altamente improbables, lo que generalmente indica algún tipo de significado cósmico. El extraterrestre se inclinó hacia adelante, con esas grandes orejas ahora completamente extendidas en lo que Timothy llegó a reconocer como una señal de interés entre varias especies. Inhaló profundamente, dilatando ligeramente las fosas nasales. Esto contiene, el extraterrestre hizo una pausa, aparentemente analizando el sándwich solo a través del olor. Esto contiene compuestos compatibles con mi sistema digestivo. Sus grandes ojos se abrieron aún más. Si eso fuera posible. ¿Cómo lo supiste? Timothy se encogió de hombros. No lo hice.
Pero los sándwiches misteriosos que violan las leyes de la probabilidad nunca deberían desperdiciarse. Principio universal y todo eso. Le ofreció el sándwich al extraterrestre, quien dudó un momento antes de aceptarlo con sus delgadas manos de 4 dedos. La criatura examinó el sándwich cuidadosamente antes de darle un mordisco tentativo. La reacción fue inmediata. Sus orejas se levantaron aún más y una sonrisa se extendió por su pequeño rostro, revelando unos dientes diminutos y perfectamente blancos. «Esto es satisfactorio», dijo el extraterrestre, aunque el movimiento de sus orejas sugería algo más cercano al éxtasis. «Soy Silit, tercera iteración genética de la línea silenciosa, estudiante principal de Ética Universal Comparativa». Hizo una pausa, como si considerara si debía agregar algo más, y luego dijo: «Mi supervisor de dormitorio se refiere a mí como tengo yo». «Timothy Spencer», respondió, extendiendo su mano reflexivamente antes de recordar que los apretones de manos eran considerados antihigiénicos por al menos 14 especies diferentes y activamente ofensivos por otras 6. Para su sorpresa, Exe extendió la mano e imitó el gesto con notable precisión. «He estudiado las costumbres humanas», explicó Exe, aparentemente notando la sorpresa de Timothy. «La dependencia de su especie del contacto físico como mecanismo de vínculo social es fascinante, aunque un tanto primitiva». «Gracias, creo», dijo Timothy, sonriendo a su pesar. «Así pues, ética universal comparativa. Eso suena insoportable». El suspiro terminó para él. Las orejas se movieron en lo que podría haber sido diversión. El profesor Nail cree que los marcos éticos deben construirse desde cero exponiendo a los estudiantes a niveles crecientes de angustia moral. «Eso explica los gritos que oigo desde el ala este los jueves», dijo Timothy. «Pensé que era simplemente otro experimento antigravedad fallido». Z tomó otro bocado del sándwich, masticando pensativamente. «¿Por qué llevas este uniforme? La tela parece restrictiva y el color carece de atractivo estético». Timothy miró su uniforme de explorador beige con el parche de la bandera estadounidense. Los guantes negros que llevaba eran un poco grandes para sus manos, lo que hacía que sus dedos parecieran infantilmente pequeños, y las botas, aunque cómodas, estaban gastadas por meses de limpiar sustancias extrañas que ocasionalmente intentaban volver a limpiarse. «Es reglamentario», explicó mientras se ajustó el cuello. «Todos los representantes de la Tierra deben usarlos. Los guantes son para manipular materiales potencialmente peligrosos, que es básicamente todo en este lugar desde mi perspectiva. La bandera es para recordarles a todos de dónde vengo, aunque la mayoría de las especies aquí piensan que la Tierra es un mito o una advertencia sobre callejones sin salida evolutivos». «¿El uniforme también indica tu edad?», preguntó Z, con la cabeza inclinada por la curiosidad. «N, pareces estar en una etapa temprana de desarrollo, pero realizas tareas de mantenimiento, normalmente asignadas a individuos completamente maduros». «Tengo 16 años», dijo Timothy, sintiéndose repentinamente cohibido por sus extremidades desgarbadas y el acné persistente que lo había seguido desde la tierra hasta los confines de la nebulosa cabeza de caballo. Su cabello castaño estaba perpetuamente enredado a pesar de sus mejores esfuerzos por controlarlo, y su rostro aún conservaba los rasgos redondeados de la adolescencia que su madre insistía que adquiriría. En la tierra, eso es lo suficientemente mayor para conducir un coche, pero demasiado joven para votar, lo cual no tiene ningún sentido aquí. Aparentemente es lo suficientemente mayor para limpiar residuos experimentales, pero demasiado joven para ser tomado en serio. XY asintió como sí. Esto lo explicaba todo. Las métricas de edad son subjetivas entre especies. Tengo 43 ciclos, lo que en tus términos serían aproximadamente 11 años terrestres. Aún así, ya he completado física teórica avanzada y biología evolutiva. Bueno, eso es genial para mi autoestima, murmuró Timothy, sonriendo al decirlo. Al día siguiente, Timothy llegó temprano a la cafetería, con lo que quedaba de sus misteriosas provisiones de comida de su almacén personal.
La aparición de comida había continuado durante todo el día después del incidente. Del sándwich. Cada una se materializaba cuando él no miraba. Un recipiente de pasta, una manzana, una barra de chocolate que, por derecho propio, debería haberse derretido con las altas temperaturas de las instalaciones, pero que permanecía perfectamente sólida. Tenía la creciente sospecha de que la comida no aparecía por una broma cósmica, sino por las acciones deliberadas de alguien o algo con acceso a la cocina terrestre. El hecho de que cada artículo fuera algo que había mencionado que faltaba durante sus evaluaciones psicológicas semanales obligatorias parecía demasiado específico para ser coincidencia. Exai ya estaba en la misma mesa. Sus grandes orejas se aguzaron con anticipación cuando Timothy se acercó. Hoy, los pequeños alienígenas parecían más tranquilos, aunque aún separados de los bulliciosos grupos en las otras mesas. Traje opciones, dijo Timothy, dejando varios contenedores. No puedo garantizar que todas sean compatibles con tu biología, pero podemos empezar con lo que funcionó ayer y experimentar a partir de ahí. Los ojos de X se abrieron de par en par con lo que parecía ser una auténtica alegría. ¿Conseguiste esto específicamente para mí? Bueno, en cierto modo se adquirieron solos, explicó Timothy, abriendo los contenedores. Pero sí, son para ti. Considéralo mi contribución a las relaciones interespecies. Durante la semana siguiente, esto se convirtió en su rutina. Timothy traía cualquier comida que hubiera aparecido misteriosamente en sus habitaciones y se sentaban juntos al fondo de la cafetería, hablando de sus respectivos mundos. Resultó que XY provenía de un pequeño planeta en lo que los humanos llamaban la galaxia de Andrómeda, un mundo con una gravedad tan baja que sus habitantes habían desarrollado orejas enormes, no solo para oír, sino para estabilizarse y regular el calor. El uniforme que vestía XC era el atuendo formal tradicional para los estudiantes de su clase social, con el tono específico de gris y azul marino. Un recorte que indicaba su condición de buscadores de conocimiento. Timothy, a su vez, compartió historias sobre la Tierra, no la versión desinfectada de los paquetes de orientación, sino la caótica y contradictoria realidad de su planeta natal. Habló de accidentes de patineta y memes de Internet, de la pésima cocina de su madre y de la colección de señuelos de pesca antiguos de su padre que ningún pez había encontrado atractivos. Exy escuchaba con sus enormes oídos y ojos, haciendo ocasionalmente preguntas que hicieron que Timothy viera su propio mundo desde una perspectiva completamente nueva. Al séptimo día después de su primer encuentro, Timothy se acercó a la cafetería con su habitual colección de comida misteriosamente adquirida, solo para encontrar la entrada bloqueada por drones de seguridad, orbes metálicos flotantes equipados con aparatos sensoriales y capacidades de incapacitación leves. La cafetería estaba vacía de estudiantes, y en el centro había un grupo de figuras que hicieron que Timothy se detuviera en seco. Eran altos, de al menos 2 metros, y de forma humanoide, pero sus cuerpos parecían estar compuestos de un material que absorbía la luz en lugar de reflejarla, creando la inquietante impresión de sombras móviles. Su armadura, si es que era armadura, fluía, como una oscuridad líquida, que ocasionalmente revelaba destellos de lo que podrían haber sido estrellas bajo la superficie. Donde deberían haber estado los rostros, solo había visores lisos y sin rasgos distintivos que daban la impresión de mirar al vacío mismo. De pie ante estas imponentes figuras, con un aspecto increíblemente pequeño en comparación, estaba yo. Las orejas del pequeño alienígena estaban completamente erguidas, y su postura era diferente, erguida y formal de una manera que Timothy nunca antes había visto. ¿Qué sucede?, preguntó Timothy a uno de los drones de seguridad, que giró su conjunto sensorial hacia él antes de responder con la voz sintética y plana que se usa para todos los anuncios de las instalaciones. Acceso restringido. Delegación imperial en progreso. Regrese a su área de aprendizaje designada. Delegación imperial, repitió Timothy. ¿Qué imperio? ¿Y qué quieren de Kipchui? El dron no respondió. Su programación aparentemente no estaba preparada para responder preguntas de seguimiento de estudiantes humanos confundidos.
Timothy estaba a punto de intentar un enfoque diferente, posiblemente involucrando la anulación manual de emergencia que había descubierto mientras limpiaba el centro de seguridad, cuando una de las figuras sombrías se giró hacia él. A pesar de la falta de ojos visibles, Timothy sintió el peso de su atención, como una presión física. La figura levantó un brazo oscuro y brillante y señaló directamente a Timothy. Para su horror, las demás figuras de sombra se giraron al unísono, con toda su atención ahora centrada en él. Los grandes ojos de Guy se abrieron con lo que podría haber sido alarma, y los pequeños alienígenas les dijeron algo que Timothy no pudo oír. Dos de las figuras se separaron del grupo y se acercaron a Timothy con una gracia fluida que desmentía su tamaño. No emitieron ningún sonido al acercarse, ni pasos ni crujidos de tela, solo la impresión de oscuridad que se extendía por el suelo. Timothy Spencer, dijo una de las figuras. Su voz, una vibración resonante que parecía eludir los oídos de Timothy y hablarle directamente al cerebro. «Nos acompañarás». Tengo clase en 10 minutos», dijo Timothy de inmediato, lamentando lo patético que sonaba. «Y se supone que no debo ir con desconocidos, ni siquiera con personas de sombra increíblemente aterradoras de cualquier imperio del que seas. El emperador solicita tu presencia», continuó la figura, impasible ante la protesta de Timothy. «Cliancé es obligatorio». «El emperador», repitió Timothy, mirando más allá de las figuras de sombras hacia Exesus, quien ahora estaba conversando con lo que parecía ser el líder de la delegación. «¿Qué emperador?» «Hay bastantes. La última vez que lo revisé, el gobernante supremo de las 7 galaxias, la luz eterna de las nebulosas oscuras, la voz entre las estrellas». El tono de las figuras de sombra sugería que estos títulos deberían ser inmediatamente reconocibles para cualquier ser con un nivel educativo marginal. «Escribe ese emperador». Timothy asintió como si esto lo aclarara todo. ¿Y qué querría una persona tan importante con un conserje humano que asiste de vez en cuando a clases? «Has estado interactuando con la propiedad imperial Celit 03. La figura declaró que explicarías la naturaleza y el propósito de estas interacciones, y de repente todo encajó con un sonido mental que Timothy imaginó que era similar al ruido que hace una trampa al cerrarse. Exi no era un estudiante cualquiera. De alguna manera estábamos conectados con este emperador y el gesto amistoso de Timothy de compartir comida aparentemente había quedado registrado en algún radar político galáctico. ¿Puedo al menos dejar una nota para el subdirector Sillox? Ya estoy en una situación delicada después del incidente con el laboratorio de física cuántica y el balde de trapeador. La figura de la sombra lo miró fijamente, o al menos la visera sin rasgos distintivos se orientó en su dirección durante un largo e inquietante momento. «Arca, serás devuelto si el emperador lo considera apropiado». Finalmente dijo, «Ven ahora». Con figuras de sombras flanqueándolo a ambos lados, Timothy fue escoltado de regreso a la cafetería donde Zeta todavía estaba con los delegados imperiales restantes. Los estudiantes que normalmente llenarían el espacio a esa hora no estaban a la vista. Presumiblemente fueron redirigidos a otras áreas de la instalación. A medida que se acercaban, Timothy notó que el comportamiento de Zeta había cambiado sutilmente. El pequeño extraterrestre se irguió, con esas grandes orejas en un ángulo preciso y su mirada había adquirido una cualidad que Timothy no podía definir, pero que le recordaba la expresión de su madre cuando trataba con clientes particularmente difíciles en su bufete de abogados. «Timothy Spencer», dije con una voz que de alguna manera contenía tanto los tonos melódicos familiares que él había llegado a reconocer como un nuevo trasfondo de autoridad. «Pido disculpas por la forma de esta citación. La Guardia Imperial puede ser demasiado entusiasta en el cumplimiento de sus deberes». «No hay problema», respondió Timothy, intentando sonar casual pero logrando algo más chillón. «Siempre es agradable ser acompañado por sombras vivientes. Realmente agrega emoción al día escolar». Una de las figuras de sombra emitió un sonido que podría haber sido un silbido o posiblemente una risa muy contenida. Era difícil decirlo sin mirar las expresiones faciales.
Ahora debo revelar información que te ha sido ocultada, así que continué. Esas grandes orejas se movieron ligeramente en lo que Timothy llegó a reconocer como incomodidad. André, no soy simplemente Silith, la tercera iteración genética de la línea silenciosa. Soy el heredero imperial Silith III, sucesor principal del trono de 7 galaxias, guardián de la luz eterna y futura voz entre las estrellas. Timothy parpadeó varias veces tratando de procesar esta información. Eres el hijo del emperador, como la realeza espacial Hism. Esta es una evaluación simplista pero no del todo inexacta. Gai o más bien el aire imperial Salate confirmado. Mi presencia en estas instalaciones fue concebida para ser educativa, una oportunidad para comprender las diversas especies de nuestros dominios sin la influencia de mi estatus imperial. Así que todo eso de que la cafetería no tenía comida para ti fue un descuido logístico inesperado, terminó Silith. Los administradores desconocían mi verdadera identidad, tal como lo dictaba la directiva del Consejo Imperial. Debía experimentar la vida como un estudiante común y corriente, con todos los desafíos que ello implica. Timothy miró las figuras de sombras que permanecían inmóviles y en silencio. ¿Y estos tipos qué son? ¿Tus niñeras? ¿La Guardia Imperial de la Sombra? Silith corregido. Aunque había un toque de diversión en esos grandes ojos. Se les ordenó observar desde la distancia e intervenir solo si mi seguridad estaba comprometida. Y el hecho de que yo compartiera mis sándwiches de aparición misteriosa desató un problema de seguridad. Timothy preguntó, todavía intentando encajar las piezas. Las orejas de Silith se inclinaron levemente en lo que Timothy ahora reconoció como vergüenza, no exactamente. La Guardia Imperial observó nuestras interacciones con gran interés, particularmente su disposición a compartir el sustento sin expectativas de reciprocidad o ventaja. Tal comportamiento es estadísticamente improbable. Compartir el almuerzo es estadísticamente improbable, repitió Timothy con incredulidad. ¿Qué clase de galaxia desordenada estáis dirigiendo? Esta vez, el sonido de una de las figuras de sombra fue definitivamente un silbido de disgusto y Dit levantó una pequeña mano y el guardia se calmó inmediatamente. En la política galáctica, Timothy Spencer no existe tal cosa como un acto desinteresado. Cada gesto, cada palabra, cada recurso compartido conlleva demandas implícitas de reciprocidad futura. Es la base sobre la que se construye la diplomacia interestelar. Los grandes ojos de Silith se fijaron en Timothy con una intensidad desconcertante. Y aún así, compartiste tu comida conmigo durante 7 días consecutivos sin preguntarte ni una sola vez sobre mi estatus, mis recursos o mis conexiones políticas. No intentaste aprovechar nuestras interacciones para obtener un beneficio personal porque eso sería un acto de imbécil, sugirió Timothy. Porque es prácticamente desconocido en la experiencia imperial. Silith corrigió mis algoritmos que analizan las amenazas y oportunidades potenciales dentro de la esfera imperial y asignaron a su comportamiento una probabilidad tan baja que desencadenó una revisión automática. Así que estoy aquí porque rompí tu algoritmo de evaluación de amenazas al ser amable. Estás aquí, dijo Silith, con las orejas ahora completamente erguidas. Lo que Timothy había aprendido significaba una concentración seria, ya que el emperador desea comprender esta anomalía. Nos acompañarás a la nave imperial donde espera mi padre. Tu padre. La voz de Timothy se quebró vergonzosamente en la segunda palabra. El verdadero emperador de 7 galaxias quiere verme porque compartí mi almuerzo. En esencia, sí, confirmó Silith. Y la perdición. Aunque hay factores adicionales que la Guardia Imperial ha identificado como dignos de investigación, incluyendo la misteriosa aparición de alimentos terrestres en tus aposentos. Timothy miró los contenedores de comida que aún sostenía. Sí, sobre eso. Yo también me lo he estado preguntando. Las cosas siguen apareciendo cuando no estoy mirando. Uno de los guardias de las sombras dio un paso al frente, sosteniendo lo que parecía ser una pequeña esfera metálica que pulsaba con luz interior. El análisis dimensional confirma una disrupción temporal consistente con tecnologías prohibidas. El guardia informó con la misma voz reverberante.
Timothy miró la esfera, luego la comida en sus manos, y de repente, otra pieza del rompecabezas encajó. Espera, ¿alguien viaja en el tiempo para darme sándwiches? ¿Es eso siquiera posible? La manipulación temporal está estrictamente regulada en las 7 galaxias, explicó Silit. Un uso no autorizado conlleva severas sanciones. Genial. Así que no solo he estado almorzando con la realeza espacial, sino que también estoy involucrado en algún tipo de servicio de entrega de comida para viajeros en el tiempo. Timothy se pasó una mano por su cabello siempre despeinado, desprendiendo lo que podría haber sido un pequeño trozo de alga experimental de las tareas de limpieza de ayer. Esto definitivamente no está contemplado en el manual del representante de la Tierra. Tu participación parece ser periférica, le aseguró Sillit. El emperador determinará el alcance total de la situación. Partimos de inmediato. Antes de que Timothy pudiera formular más objeciones, uno de los guardias de las sombras levantó un dispositivo que emitió un suave zumbido, y la cafetería se disolvió a su alrededor. Hubo una breve sensación de ingravidez seguida de la desconcertante sensación de existir en varios lugares simultáneamente. Y entonces la realidad se recompuso en algo muy diferente de los estériles pasillos de la instalación educativa celestial Delta 9. Se encontraban en lo que parecía una enorme cámara circular con paredes de oscuridad cambiante intercaladas con puntos de luz que imitaban constelaciones de estrellas. El suelo bajo los pies de Timothy era sólido, pero creaba la inquietante ilusión de transparencia, revelando lo que parecía ser el espacio real. Nebulosas arremolinadas y galaxias distantes se movían en patrones demasiado ordenados para ser naturales. El techo se arqueaba a una altura imposible, desapareciendo en la oscuridad que ocasionalmente latía con relámpagos silenciosos. En el centro de la cámara se alzaba lo que Timothy confundió al principio con una escultura viviente, una figura alta compuesta del mismo material absorbente de luz que los guardias de las sombras, pero con hilos de luminiscencia que la recorrían como vetas de luz estelar en mármol negro. Mientras Timothy observaba, la figura se transformó. La oscuridad fluyó como un líquido para revelar lo que podría haber sido un rostro, aunque los rasgos cambiaban constantemente, como si buscaran una forma que una mente humana pudiera comprender. Padre, dijo Sillit, dando un paso al frente con las orejas en alto en señal de respeto formal. Les presento a Timothy Spencer de la Tierra, estudiante de la instalación educativa celestial Delta. 9. Timothy tragó saliva con dificultad, repentinamente consciente de su uniforme arrugado, la mancha en su manga izquierda de las tareas de limpieza de la mañana y el hecho de que aún aferraba recipientes de comida de origen misterioso. Intentó hacer una reverencia, recordando vagamente de las películas terrestres que ese era el gesto apropiado al encontrarse con la realeza, pero solo logró dejar caer uno de los recipientes, que golpeó el suelo poco transparente con un ruido sordo y resonante. El emperador, pues solo podía ser el emperador, se giró hacia Timothy. La insinuación de un rostro se transformó brevemente en rasgos a la vez extraños y familiares, como un sueño medio recordado. Cuando habló, no fue con la resonancia cerebral vibrante de los guardias de la sombra, sino con una voz que sonaba casi humana, aunque con una capa de armónicos que le hicieron zumbar los oídos. Timothy Spencer, dijo el emperador, y su voz, de alguna manera, llenó la vasta cámara sin parecer aumentar de volumen. Has estado compartiendo alimento con mi heredero. No era una pregunta, pero Timothy se sintió obligado a responder de todos modos. Sí, señor. Quiero decir. Su Majestad, quiero decir, Su Alteza Imperial. La comida no dejaba de llegar a mis aposentos y el heredero imperial no recibía ninguna comida, así que me pareció lo correcto. El emperador guardó silencio un instante. La oscuridad de su figura se arremolinaba en patrones que el cerebro de Timothy interpretó como contemplación. Ayudar a lo correcto, repitió, como si el concepto requiriera una cuidadosa consideración. No lo ventajoso ni lo políticamente conveniente, sino lo correcto. Bueno, sí, dijo Timothy, sintiéndose repentinamente a la defensiva. Es solo un almuerzo. De donde yo vengo,
La gente comparte comida todo el tiempo sin esperar tratos galácticos a cambio. Hubo una inhalación colectiva de parte de los guardias de las sombras, o eso interpretó Timothy, dada su falta de sistemas respiratorios visibles. Las orejas de Silith se movieron en lo que podría haber sido alarma o posiblemente diversión. El emperador emitió un sonido que Timothy finalmente comprendió que era una risa, una serie de tonos en cascada que parecían extenderse por la cámara como agua. Fascinante, dijo cuando la risa se calmó. En 7.000 años de diplomacia interestelar, nunca he encontrado una especie que no reconozca la dinámica de poder implícita en el intercambio de recursos. Los reconocemos, aclaró Timothy, sintiendo una extraña oleada de orgullo por la humanidad a pesar de sus muchos defectos. ¿A veces simplemente decidimos ignorarlos? Porque ser decentes unos con otros es más importante que llevar la cuenta. Decente, repitió el emperador, como si probara la palabra. Un concepto nárico en la mayoría de las civilizaciones desarrolladas. Sin embargo, usted habla de ello como si fuera fundamental. Quizás por eso seguimos limpiando lo que dejan las especies más desarrolladas en lugar de dirigir imperios, sugirió Timothy antes de que su instinto de supervivencia lo detuviera. Tenemos otras prioridades. En lugar de ofenderse, la figura del emperador pareció latir con renovado interés. Tengo otras prioridades, en efecto. Se giró hacia Silith. ¿Y tú, mi heredero, qué has aprendido de estas interacciones? Silith se irguió, con las orejas perfectamente erguidas en un discurso formal. He observado que la amabilidad sin un propósito estratégico no es, como sugiere nuestro modelo predictivo, indicativa de engaño o de una capacidad cognitiva disminuida. Parece ser un patrón de comportamiento válido con su propia lógica interna, no impulsado por la obtención inmediata de ventajas. ¿Y cómo ha afectado esta observación a tu comprensión del gobierno?, insistió el emperador. Los grandes ojos de Silith parpadearon varias veces en rápida sucesión, un gesto que Timothy había llegado a reconocer como una profunda reflexión. Y me encuentro cuestionando nuestras suposiciones fundamentales sobre la necesidad del equilibrio de poder en todas las interacciones. Si los seres pueden intercambiar recursos basándose en la necesidad en lugar de la influencia, tal vez nuestros modelos de relaciones interestelares requieran revisión. El emperador guardó silencio un largo instante, su figura cambiando a través de patrones de oscuridad y luz estelar que parecían reflejar cálculos complejos. Las consecuencias de tal revisión serían trascendentales. Un momento, intervino Timothy, ganándose. Otra pausa colectiva de los guardias de las sombras. ¿Estás diciendo que compartir sándwiches podría cambiar el funcionamiento de todo tu imperio? Eso es ridículo, ¿verdad? El emperador contó, su figura girando con mayor rapidez. Las grandes transiciones suelen comenzar con actos únicos que desafían los paradigmas establecidos. En nuestra historia, las guerras se han librado por cambios ideológicos menores. Timothy miró del emperador a Silith y viceversa, sintiendo de repente el peso de la situación. Solo estaba siendo amable con alguien que necesitaba comer, dijo, con la voz más baja. No pretendía iniciar una revolución galáctica ni nada por el estilo. Y eso, dijo el emperador, es precisamente lo que importa. La bondad sin propósito es, en nuestra experiencia, la fuerza más disruptiva del universo, precisamente porque opera al margen de los modelos predictivos del interés propio. Antes de que Timothy pudiera formular una respuesta, el emperador se volvió hacia uno de los guardias de las sombras. Guardias. Que aparezca la anomalía temporal. El guardia se deslizó hasta el borde de la cámara y regresó momentos después, escoltando una figura que dejó a Timothy boquiabierto. Era un humano, o al menos casi humano, con un atuendo que parecía una versión más antigua y desgastada del uniforme de Timothy. El recién llegado tenía el cabello castaño de Timothy, aunque con canas, y los ojos de Timothy, aunque rodeados de arrugas que denotaban décadas en lugar de años. Su rostro, aunque innegablemente similar al de Timothy,
Tenía los rasgos definidos que la madre de Timothy siempre había prometido que eventualmente reemplazarían sus redondeados rasgos de adolescente. Era, sin lugar a dudas, el propio Timothy. Solo que mayor, mucho mayor. Tú, jadeó Timothy, mirando a su yo futuro con incredulidad. Eres tú quien ha estado dejando la comida. El Timothy mayor sonrió, creando una serie de arrugas familiares en su expresión que sugerían que era algo frecuente. Culpable, dijo, con la voz más grave, pero reconociblemente la de Timothy. Perdón por la intriga. Rutina, pero las regulaciones temporales son bastante estrictas. No pude programar una reunión con exactitud. ¿Pero por qué y cómo? Timothy señaló todo vagamente. El emperador, la cámara, los contenedores de comida que aún aferraba. El cómo es complicado, explicó su yo mayor. Digamos que dentro de 30 años, la comprensión de la física por parte de la humanidad dará un giro radical. En cuanto al por qué, miró al emperador, quien inclinó su forma, que cambiaba constantemente, en lo que podría haber sido un permiso. Porque esta reunión tenía que ocurrir y la historia registra que comenzó con almuerzos compartidos. La historia registra, Timothy repitió, asimilando poco a poco las implicaciones. ¿Quieres decir que esto ya ocurrió? ¿Qué ocurrirá? Sea cual sea el tiempo verbal adecuado para viajar en el tiempo. Desde mi perspectiva, es historia, confirmó el viejo Timothy. Desde la tuya, es el presente. Desde la perspectiva del imperio, es un punto de divergencia crítico en su cronología de desarrollo. La forma del emperador se solidificó ligeramente, y la sugerencia de sus rasgos se volvió más definida. Timothy Spencer de la Tierra, división temporal, ha estado operando bajo la dispensa condicional de la autoridad temporal imperial. Sus acciones, aunque técnicamente violaban el protocolo estándar, se consideraron necesarias para preservar la integridad de la causalidad. Timothy miró de su yo mayor al emperador, luego a Silit, cuyos grandes ojos lo observaban con lo que parecía fascinación. No entiendo qué tiene de importante compartir el almuerzo con ZY, con aire imperial Sith. Su yo mayor sonrió de nuevo, apareciendo el mismo patrón de arrugas familiares. No se trata del almuerzo, Tim. Se trata de lo que sucede después, que son los protocolos de compasión, intervino el emperador, estabilizándose brevemente en algo casi comprensible, un indicio de hombros, una cabeza, rasgos que podrían haber sido un rostro. Cuando la reestructuración fundamental del gobierno imperial se basó en principios articulados por primera vez en esta misma cámara, en este mismo día. Timothy parpadeó intentando procesar esto. Dices que estoy a punto de decir algo tan profundo que cambiará todo tu imperio porque realmente dudo que mi último ensayo sobre xenobiología comparada haya sido devuelto con una articulación competente, pero carente de perspicacia transformadora, escrita en él. Su yo mayor rió, con un sonido cálido y genuino. No exactamente. Vas a hacer una pregunta sencilla que ningún asesor imperial, ningún enviado diplomático ni ningún algoritmo estratégico ha pensado jamás en hacerle al emperador de 7 galaxias. Timothy miró al emperador, cuya figura se había quedado quieta con aparente anticipación. ¿Qué pregunta? No puedo decírtelo, dijo su yo mayor, negando con la cabeza. Tienes que preguntarla con naturalidad o el bucle de causalidad se rompe. Genial. Entonces, el destino de múltiples galaxias depende de que accidentalmente haga la pregunta correcta. Timothy se pasó una mano por el pelo con frustración. Sin presión ni nada. Silit se acercó. Esas grandes orejas se volvieron atentamente hacia Timothy. En nuestros estudios de la historia humana, parece que su especie tiene una notable capacidad para hacer preguntas disruptivas a pesar de la información limitada. Quizás sea su rasgo evolutivo más valioso. Gracias, supongo, respondió Timothy, tratando de pensar en qué pregunta podría ser lo suficientemente importante como para justificar viajes en el tiempo, audiencias imperiales y una aparente revolución galáctica. Miró la forma cambiante del emperador,
la vasta cámara diseñada para intimidar e impresionar. Ah, los guardias de las sombras, en perfecta formación. Pensó en Silit, sentado solo en la cafetería día tras día, con las orejas gachas en resignación, aceptando el hambre como un simple aspecto más de la experiencia imperial. Pensó en su propia posición en la escuela, limpiando lo que dejaban los seres que se consideraban superiores mientras aprendían lo justo para ser útiles sin ser una amenaza. Y entonces, sin planearlo, Timothy hizo la pregunta que lo cambiaría todo. ¿Nunca te cansas de todo esto? La cámara quedó en completo silencio. Los guardias de las sombras se congelaron en su lugar, con un indicio de sorpresa visible, a pesar de sus visores sin rasgos distintivos. Las orejas de Silit se alzaron en lo que era claramente sorpresa. Y el emperador, la forma del emperador se quedó completamente quieta, la oscuridad arremolinada y la luz de las estrellas se asentaron en una figura que por primera vez parecía casi sólida. «Explícate», dijo el emperador, con la voz más baja. Ahora, pero de alguna manera más presente. Timothy señaló vagamente a su alrededor. Todo esto, todo el asunto del imperio, los guardias de las sombras, los protocolos y los constantes cálculos políticos. Tener que preguntarse si alguien compartiendo un sándwich es parte de una trama elaborada. Enviar a tu hijo a una escuela donde ni siquiera lo alimentan adecuadamente porque nadie sabe quién es en realidad, se encogió de hombros. Simplemente parece agotador. Es como un trabajo que nadie debería querer. Pero todos están demasiado atrapados en el sistema como para preguntar si hay una mejor manera. Hubo otro largo silencio roto solo por un sonido que Timothy no pudo identificar de inmediato. Algo entre un suspiro y una risa que emanaba del propio emperador. En 53.000 años de gobierno, el emperador dijo finalmente, «Ningún ser me ha hecho esa pregunta». Su figura se solidificó aún más, revelando lo que parecían ser hombros ligeramente hundidos. Y la respuesta, Timothy Spencer de la Tierra, es sí. Me canso de todo esto. Las orejas de Silit se crisparon en lo que podría haber sido sorpresa, y sus grandes ojos se abrieron aún más. Los protocolos de compasión, continuó el emperador, comenzarán con este reconocimiento de que la construcción de imperios, como todos los ejercicios de poder, beneficia a sus opositores tan mal como a sus súbditos. Esa bondad sin cálculo no es debilidad, pero fuerza. Que quizás lo que necesitan las 7 galaxias son menos alianzas estratégicas y más sándwiches compartidos sin expectativas. El mayor Timothy dio un paso al frente, sonriendo ampliamente. Y así es como comienza. La transformación que eventualmente conduce a la iniciativa de cooperación galáctica, que reemplaza al imperio de las 7 galaxias con el primer sistema democrático interestelar verdaderamente beneficioso. Todo porque pregunté si ser emperador es agotador. Timothy parecía escéptico. Todo porque hiciste que alguien reconsiderara si el poder que aísla a su portador vale la pena. Su yo mayor lo corrigió. A veces, el acto más revolucionario es simplemente mostrar amabilidad donde otros muestran cálculo. El emperador se volvió hacia Silit. Mi heredero, continuarás tu educación, pero ya no en secreto. Tus experiencias con Timothy Spencer han demostrado ser más valiosas que todas las simulaciones diplomáticas que nuestros algoritmos pudieron generar. Las orejas de Silit se aguzaron con evidente deleite. ¿Significa esto que se me permitirá almorzar en la cafetería como a los demás estudiantes, con los compuestos nutricionales adecuados? En efecto, confirmó el emperador, y luego se volvió hacia el joven Timothy. ¿Y tú? Timothy Spencer, lo harás. Recibirás el título de interrogador imperial. El primer puesto de este tipo en la historia de las 7 galaxias. ¿Es un trabajo de verdad?, preguntó Timothy, mirando a su yo mayor. Oh, se vuelve muy real, le aseguró el Timothy mayor con un guiño. El paquete de beneficios es excelente, aunque el uniforme no mejora mucho. La forma del emperador cambió de nuevo, hilos de luz estelar pulsando en la oscuridad. Volverás a las instalaciones educativas con mi aire, pero ya no realizarás tareas de mantenimiento.
Tu tarea será seguir haciendo las preguntas que a nadie más se le ocurre hacer. Así que me ascienden de conserje a filósofo porque noté que alguien tenía hambre. Timothy negó con la cabeza con incredulidad. El universo es extraño. Más extraño de lo que crees, dijo su yo mayor, comprobando lo que parecía ser un reloj muy avanzado en su muñeca. Y ahora necesito regresar a mi flujo temporal antes de que las autoridades temporales me revoquen la licencia de repartidor de sándwiches. Mientras los guardias de las sombras escoltaban a su yo mayor hacia un portal brillante que había aparecido al borde de la cámara, Timothy gritó: «Espera, alguna vez mejoro en xenobiología comparativa». Su yo mayor se giró, sonriendo. «Con el tiempo, lo enseñarás, pero seguirás siendo terrible en matemáticas temporales, lo cual, dada mi ocupación actual, es bastante irónico». Y con eso, el viejo Timothy cruzó el portal, que se cerró tras él con un sonido como el de alguien pasando la página de un libro enorme. El emperador hizo un gesto, y la cámara que los rodeaba comenzó a disolverse. «Serás devuelto a la instalación educativa. Se harán los arreglos necesarios para tu nuevo puesto y para el alojamiento adecuado de mis herederos». Mientras la realidad cambiaba a su alrededor, Timothy se encontró de nuevo en la cafetería de la instalación educativa celestial Delta 9, con Silith a su lado y sin rastro de los guardias de las sombras ni del emperador. La única indicación de que había ocurrido algo inusual era una pequeña insignia que había aparecido en la manga de su uniforme, un estilizado signo de interrogación rodeado de 7 estrellas. Silith miró a Timothy, sus grandes orejas ahora relajadas, en una actitud de amistad casual más que de formalidad imperial. «Así», dijo el alienígena con un toque de travesura en sus enormes ojos. «La misma mesa mañana para el almuerzo». Timothy rió, adaptándose a la surrealista comprensión de que acababa de iniciar accidentalmente una revolución galáctica. «Absolutamente. He oído que el misterioso servicio de entrega de sándwiches tiene un sabor excelente». Y así fue como Timothy Spencer, es conserje de 16 años y recién nombrado interrogador imperial, se encontró en el centro de la mayor transformación política en la historia de 7 galaxias. Todo por haber compartido el almuerzo con un extraterrestre que resultó ser de la realeza. Lo cual, como reflexionaría más tarde, solo demostró la mayor contribución de la Tierra a la sabiduría galáctica. Ninguna buena acción queda impune. Pero a veces el castigo es verse obligado a asistir a banquetes imperiales donde la comida se parece sospechosamente a los misteriosos sándwiches que lo iniciaron todo, solo que con nombres mucho más elegantes y servidos en platos que valen más que la mayoría de los planetas pequeños. Los archivos de historia pangaláctica más tarde marcarían esto como el incidente del sándwich Spencer, aunque Timothy siempre insistió en que la nueva comida del emperador habría sido un título mucho mejor. Después de todo, en un universo lleno de eventos improbables, lo más improbable de todo era que la respuesta a la vida, al universo y a todo resultó no ser 42 en absoluto, sino más bien un almuerzo con un